El sol de la tarde caía sobre la colonia Narvarte cuando María, regresando del mercado a sus 50 años, caminaba despacio con las bolsas del mandado, sintiendo el peso de la soledad más que el de las compras. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre desaliñado, con ropa desgastada y mirada perdida, sentado en la banqueta frente a su casa. «Virgen Santísima», pensó María, dudando un instante, pero algo en los ojos del hombre la conmovió. Se acercó con cautela, percibiendo el olor a sudor y suciedad. «Oiga, ¿está bien?», preguntó con voz temblorosa. El hombre levantó la vista, revelando unos ojos oscuros llenos de cansancio y un rostro quemado por el sol. «Sí, señora. No más. Aquí echándome un descansito», respondió con voz ronca. María sintió una punzada en el pecho. Sin pensarlo, las palabras brotaron de su boca. «¿No quiere pasar a refrescarse? Puede usar el baño, si gusta». En cuanto lo dijo, se arrepintió. ¿En qué estaba pensando? Invitar a un desconocido y más a un indigente a su casa. Pero ya era tarde para echarse para atrás. El hombre la miró asombrado, como si no pudiera creer lo que oía. «¿De veras, señora? No es mucha molestia». «No, ¿qué va?», respondió María intentando sonar más segura. «Ándele, pásele». Con manos temblorosas, María abrió la puerta de su casa. El hombre entró, mirando alrededor con una mezcla de asombro y agradecimiento. «Me llamo Juan», dijo suavemente. «María», respondió ella señalando hacia el pasillo. «El baño está por allá. Hay toallas limpias en el estante. Tómese su tiempo». Juan asintió y se dirigió al baño. María escuchó el clic de la puerta al cerrarse y el agua comenzara a correr. Quedó parada en medio de la salita, preguntándose: ¿qué chingados acababa de hacer? El sonido del agua era lo único que rompía el silencio de la casa. María se sentó en el sillón con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Había hecho lo correcto? ¿O acababa de cometer la pendejada más grande de su vida? El miedo y la duda la invadieron mientras esperaba, rogando a la Virgen de Guadalupe que todo saliera bien. María se retorcía las manos en el sillón, escuchando el agua correr en el baño. El tiempo parecía haberse detenido. «Ay, Dios mío, ¿en qué lío me he metido?», murmuró para sí misma. Su mente vagó hacia su pasado, recordando las palabras de su difunta madre. «Mija, la caridad empieza por casa, pero no abras la puerta a cualquiera». María soltó un suspiro tembloroso. ¿Qué diría su mamá si la viera ahora? El sonido de una sirena en la calle la sobresaltó por un momento. Pensó en llamar a la policía, pero luego se regañó mentalmente. «No seas miedosa, María. El pobre hombre solo quiere asearse». Mientras esperaba, sus ojos recorrieron la salita, deteniéndose en las fotos familiares. Una en particular llamó su atención. Ella de joven, sonriendo junto a su hermano menor, Raúl. Hacía años que no sabía de él. Se había ido al norte buscando una vida mejor y nunca regresó. Estaría bien o andaría como Juan, pidiendo ayuda en las calles de alguna ciudad gringa. El pensamiento la estremeció, y por un momento se sintió menos asustada y más decidida. Tal vez alguien estaba haciendo lo mismo por Raúl en este momento. Un ruido en el baño la sacó de sus pensamientos. ¿Se habrá caído algo?, se preguntó. María se levantó de un brinco, acercándose cautelosamente a la puerta del baño. ¿Todo bien ahí adentro?, preguntó con la voz más firme que pudo. «Sí, señora, todo chido», respondió Juan. «Disculpe, se me cayó el jabón». María soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Regresó a la sala y esta vez se paró junto a la ventana. Afuera, la vida seguía su curso normal. Doña Lupita, la chismosa del barrio, barría la banqueta, lanzando miradas curiosas hacia su casa. María cerró las cortinas de golpe. El tiempo seguía pasando y Juan no salía.
María comenzó a imaginarse 1000 escenarios, cada uno peor que el anterior. ¿Y si se había desmayado? ¿O si estaba revisando sus cosas para robarle? O peor aún, si estaba planeando cómo atacarla. Ya, María, ya, se regañó en voz baja. No seas tan desconfiada. Pero la duda ya estaba sembrada. María se acercó de nuevo a la puerta del baño, pegando la oreja. El agua seguía corriendo, pero no se escuchaba nada más. El silencio la inquietaba más que cualquier ruido. Justo cuando estaba a punto de tocar la puerta, el agua se cerró. María se alejó rápidamente con el corazón en la garganta. Ahora solo quedaba esperar a que Juan saliera y enfrentar las consecuencias de su impulsiva decisión. El silencio que siguió al cierre de la llave del agua era casi ensordecedor. María, parada en medio de la sala, no sabía si sentirse aliviada o más nerviosa. Sus ojos se posaron en la mochila desgastada que Juan había dejado junto al sillón. «No seas metiche», se dijo a sí misma. Pero la curiosidad pudo más. Con pasos sigilosos, se acercó a la mochila. «Solo echaré un vistazo rápido», se justificó por si acaso. Con manos temblorosas, abrió el cierre. Lo primero que vio fue ropa sucia y arrugada, nada fuera de lo común. Pero al hurgar un poco más, sus dedos tocaron algo duro. Sacó el objeto y se quedó boquiabierta. Era una credencial de elector, pero no cualquiera. La foto mostraba a un Juan más joven, bien peinado y con traje. El nombre completo rezaba: Juan Carlos Mendoza Ruiz, ingeniero civil. «Válgame Dios», exclamó María en voz baja. ¿Cómo había terminado un ingeniero viviendo en la calle? Siguió revisando y encontró más sorpresas. Un título universitario doblado, fotos familiares y, en el fondo, una libreta maltratada. La abrió con cuidado y vio que estaba llena de cálculos y diseños de estructuras. El sonido de la puerta del baño abriéndose la sobresaltó. Rápidamente metió todo de vuelta en la mochila y se alejó, sintiéndose culpable por su intromisión. Juan salió envuelto en una toalla, luciendo más limpio pero igual de demacrado. «Muchas gracias, señora». «María, no sabe cómo se lo agradezco», dijo Juan, visiblemente conmovido. Un silencio incómodo se instaló entre ellos. María luchaba internamente, debatiéndose entre preguntar sobre lo que había descubierto o fingir que no sabía nada. Juan comenzó dudando. «Perdóneme la indiscreción, pero usted es ingeniero». La sorpresa en el rostro de Juan fue evidente. «¿Cómo?», empezó a preguntar. Pero luego vi su mochila ligeramente abierta y entendí una sombra de tristeza cruzó su rostro. «Sí, señora», respondió finalmente. Hace mucho tiempo María se sintió avergonzada por haber... pero la curiosidad pudo más. «¿Qué pasó?», preguntó suavemente Juan. Se sentó pesadamente en el sillón, sosteniendo la toalla. «Es una larga historia, señora. Una que no me gusta contar». María notó el dolor en su voz y decidió no presionar. «Entiendo», dijo. «Aunque en realidad no entendía nada. Le traeré algo de ropa de mi hijo mientras se seca la suya», dijo María mientras buscaba la ropa. María no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. ¿Qué tragedia habría llevado a un profesionista a terminar en la calle? La compasión que sintió inicialmente se mezcló con una intensa curiosidad. Regresó con la ropa, más decidida que nunca a descubrir la verdad detrás de Juan Carlos Mendoza Ruiz, el ingeniero que ahora vivía como indigente. Juan había regresado al baño para vestirse con la ropa que María le prestó. El silencio volvió a inundar la casa, pero esta vez era diferente, cargado de preguntas sin responder y secretos por descubrir. María se movía inquieta por la cocina, preparando café y calentando unas quesadillas.
Su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo acabó así?, se preguntaba una y otra vez. El aroma del café recién hecho llenó la casa, pero Juan no salía. 5 minutos se convirtieron en 10 y luego en 15. La preocupación comenzó a crecer en el pecho de María. Juan llamó suavemente, acercándose a la puerta del baño, pero no hubo respuesta. El silencio se volvió opresivo. María pegó la oreja a la puerta, conteniendo la respiración para escuchar mejor. Nada, ni un sonido ni un movimiento. «Ay, virgencita, ¿y si le pasó algo?», murmuró, el miedo creciendo en su interior. ¿Y si se había desmayado o, peor aún, qué tal si estaba muerto? Los minutos seguían pasando, cada uno más largo que el anterior. María caminaba de un lado a otro, debatiéndose entre respetar la privacidad de Juan y ceder al impulso de abrir la puerta para asegurarse de que estuviera bien. «Juan, ¿todo bien ahí adentro?», intentó de nuevo, esta vez con más fuerza. El silencio fue su única respuesta. La mente de María comenzó a llenarse de escenarios terribles. ¿Y si había encontrado medicinas en el botiquín y se las había tomado todas? ¿O si se había resbalado y golpeado la cabeza? El miedo dio paso a la culpa. «Todo esto es mi culpa», pensó. «¿Por qué tuve que meter a un desconocido a la casa?». Justo cuando estaba a punto de ceder al pánico y llamar a emergencias, escuchó un sonido débil, pero inconfundible. Un sollozo. Juan estaba llorando. El alivio inicial de María se mezcló rápidamente con una profunda compasión. Detrás de esa puerta no había un vagabundo peligroso, sino un hombre quebrado enfrentándose a sus propios demonios. María se alejó en silencio, dándole el espacio que necesitaba, mientras regresaba a la cocina con una determinación que crecía en su interior. Fuera cual fuera la historia de Juan, ella haría todo lo posible por ayudarlo. El llanto de Juan se había convertido en un silencio aún más profundo. María, sentada en la cocina, miraba fijamente la taza de café que se enfriaba entre sus manos. El reloj de la pared marcaba las 7:30 de la noche, y la penumbra comenzaba a invadir la casa. «¿Qué hago?», se preguntó María en voz baja. Por un lado, su corazón le decía que debía ayudar a este hombre que claramente estaba sufriendo. Por otro, su mente le gritaba que era peligroso, que debía llamar a la policía y terminar con esta locura. El recuerdo de su padre vino a su mente. «Mijita», le decía siempre, «a veces hay que arriesgarse por hacer lo correcto». Pero, ¿qué era lo correcto en este momento? María se levantó y caminó hacia el teléfono. Su mano se detuvo a centímetros del aparato. ¿Y si llamaba a su comadre Lupe? No, seguro armaría un escándalo en todo el barrio. A su hijo está de viaje en Guadalajara y solo lo preocuparía. Volvió a mirar hacia el pasillo que llevaba al baño. El silencio era ensordecedor. Ya, María se dijo a sí misma. Deja de ser cobarde y haz algo. Con pasos decididos, se acercó a la puerta del baño. Levantó la mano para tocar, pero se detuvo. ¿Y si Juan se había ido por la ventana? ¿O si estaba esperando para atacarla? «Virgen de Guadalupe, protégeme», susurró. Y finalmente, tocó la puerta. «Juan, ¿está todo bien? La cena está lista. Si quiere comer algo». Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Finalmente la voz ronca de Juan respondió. «Ya salgo, señora. Disculpe la demora». María soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Regresó a la cocina y comenzó a servir las quesadillas en un plato. Fuera lo que fuera que había llevado a Juan a su situación actual, ella estaba decidida a escucharlo. «Que sea lo que Dios quiera», murmuró mientras escuchaba los pasos de Juan acercándose a la cocina. Juan apareció en la entrada de la cocina, vistiendo la ropa prestada que le quedaba un poco grande. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su rostro mostraba una calma resignada.
Siéntese, por favor, dijo María señalando una silla. Le serví unas quesadillas y café. Gracias, señora, respondió Juan en voz baja, tomando asiento. Un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras Juan comía lentamente. María lo observaba, notando cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la taza de café. Finalmente, Juan habló. Supongo que quiere saber cómo un ingeniero acabó en la calle. María asintió, incapaz de ocultar su curiosidad. Solo si usted quiere contármelo, respondió suavemente. Tomó un largo sorbo de café antes de comenzar. Hace 5 años yo tenía todo. Un buen trabajo en una constructora, una familia hermosa, una casa. Pero lo perdí todo en una noche, dijo Juan. María contuvo la respiración, presentido que lo que iba a escuchar cambiaría todo. Estaba trabajando en un gran proyecto, un edificio de apartamentos, continuó Juan. Noté que los materiales que estaban usando no cumplían con las especificaciones. Era peligroso. Lo reporté a mis superiores, pero me dijeron que lo ignorara. Juan hizo una pausa, sus ojos perdidos en algún punto distante. No pude ignorarlo. Amenazaron con denunciarme. Al día siguiente, me despidieron y me acusaron de robo. Nadie me creyó. Perdí mi licencia, mi reputación, todo. Mi familia, mi esposa no soportó la presión. Se llevó a los niños y se fue con sus padres. No los he visto en años. La voz de Juan se quebró. ¿Pero por qué no buscó ayuda? ¿Por qué acabar en la calle? Preguntó María, luchando por entender. Juan la miró directamente a los ojos. Porque meses después, ese edificio se derrumbó. Murieron 12 personas. María sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Recordaba haber visto esa noticia en la televisión. El horror, las familias destrozadas. Yo pude haberlo evitado, continuó Juan, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Si hubiera insistido más, si hubiera hecho más ruido, esas muertes están en mi conciencia. María se levantó de su silla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Se acercó a la ventana, necesitando aire. Cuando se volteó, vio a Juan de pie con una expresión de profunda vergüenza y dolor. Lo siento. No debí venir aquí. Soy un peligro para todos, dijo dirigiéndose hacia la puerta. En ese momento María tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «Espere», gritó corriendo hacia él. Pero al llegar al pasillo, el mundo se oscureció. Lo último que María vio antes de desmayarse fue el rostro sorprendido de Juan acercándose para sostenerla. María abrió los ojos lentamente, sintiendo la dureza del piso bajo su espalda. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de Juan, inclinado sobre ella. «Señora María, ¿está bien?», preguntaba Juan con voz ansiosa. María parpadeó varias veces, tratando de enfocar. «Sí, ¿qué pasó?», murmuró, intentando incorporarse. Se desmayó. «Explícame, Juan». Ayudó a sentarse con cuidado. «Debe haber sido la impresión», explicó Juan. «Lo siento mucho. No debí contarle todo eso», dijo María. La realidad golpeó a María como un balde de agua fría. El derrumbe, las muertes, la culpa de Juan. Todo volvió a su mente de golpe. «Ay, Dios mío», suspiró, llevándose una mano a la frente. No se disculpe», respondió Juan. «Es solo que es demasiado para procesar». Juan sintió su rostro, una máscara de vergüenza y arrepentimiento. «Entiendo si quiere que me vaya ahora mismo». «Yo no», interrumpió María con firmeza, sorprendiéndose a sí misma. «No, se va a ir a ningún lado, al menos no esta noche», dijo. La sorpresa en el rostro de Juan era evidente. «Pero, señora, después de lo que le conté». María se puso de pie lentamente, con la ayuda de Juan. «Mire,
No sé exactamente qué pensar de todo esto, pero sé que echarlo a la calle no va a solucionar nada. Se dirigieron de vuelta a la cocina, donde María se sentó pesadamente en una silla. Juan permaneció de pie, inquieto. ¿Ha pensado en, no sé, hablar con un abogado?, preguntó María después de un momento de silencio. Juan soltó una risa amarga. ¿Con qué dinero? Además, ¿quién creería a un indigente sobre una gran constructora? María asintió, entendiendo la desesperanza en sus palabras. Bueno, por hoy no podemos hacer nada más. Usted se quedará en el cuarto de mi hijo. Mañana veremos qué se puede hacer. Señora María, su bondad no la merezco, dijo Juan con la voz quebrada. Eso no lo sé, respondió María con honestidad. Pero todos merecemos una oportunidad de redención, ¿no cree? Mientras preparaba el cuarto para Juan, María no podía dejar de pensar en la locura de la situación. Había invitado a un desconocido a su casa, descubierto una historia trágica y ahora le estaba ofreciendo refugio. ¿Estaba haciendo lo correcto o cometiendo el error más grande de su vida? Con el corazón acelerado y la mente llena de dudas, María se preparó para una noche que seguramente sería larga y sin mucho sueño. El amanecer encontró a María sentada en la cocina con una taza de café intacta frente a ella. No había dormido en toda la noche, su mente dando vueltas sin cesar sobre la historia de Juan y lo que debería hacer. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Juan apareció en la puerta, luciendo incómodo y fuera de lugar. «Buenos días, señora María», dijo en voz baja. «Yo quería agradecerle nuevamente y decirle que me iré enseguida». María lo miró fijamente por un momento antes de responder. «Siéntese, Juan. Tenemos que hablar». Juan obedeció, sentándose frente a ella con evidente nerviosismo. «He estado pensando toda la noche. Su historia es difícil de creer, pero también difícil de inventar», comenzó María. «Quiero ayudarlo, pero necesito saber toda la verdad». Juan asintió lentamente. «¿Qué quieres saber? ¿Todo?», respondió María. «Desde el principio. Nombres, fechas, detalles. Si vamos a hacer algo, necesitamos tener todos los hechos». Durante las siguientes horas, Juan relató su historia con completa sinceridad. Habló de la constructora Edificaciones Modernas, S.A., del proyecto residencial Las Palomas, de cómo descubrió que estaban usando concreto de menor calidad y varillas de acero más delgadas de lo especificado. Mencionó nombres: Ramón Suárez, el jefe de obra que lo amenazó; Ernesto Valdivia, el dueño de la constructora que lo acusó de robo. El derrumbe ocurrió el 15 de septiembre de 2018. Era el día de la independencia. Muchas familias estaban en casa celebrando, dijo Juan con la voz quebrada. Muchas familias estaban en casa celebrando. María escuchaba atentamente, tomando notas. Cada detalle, cada nombre, cada fecha podría ser crucial. «¿Por qué no fue a la prensa?», preguntó. «Lo intenté», respondió Juan. «Pero para entonces ya me habían desacreditado completamente. Nadie quería escuchar a un supuesto ladrón y alcohólico». María frunció el ceño. «¿Alcohólico?». Juan bajó la mirada. «Después de perderlo todo, me refugié en la bebida. Fue mi forma de escapar de la culpa y la vergüenza». El silencio se instaló entre ellos por un momento. María procesaba toda la información, buscando una forma de ayudar. «Juan», dijo finalmente, «lo que pasó fue terrible, pero usted no es el único culpable. Trató de hacer lo correcto, pero no fue suficiente». «Tal vez no», respondió Juan con amargura. «Entonces», dijo María, una idea se formó en su mente. «¿Qué quiere decir?». Juan la miró confundido. «Mi comadre Lupe tiene un sobrino que es periodista», explicó María.
Quizás él pueda ayudarnos a contar su historia. Y mi vecino don Héctor es abogado retirado. Tal vez pueda aconsejarnos. Los ojos de Juan se llenaron de lágrimas. «Señora María, ¿por qué hace todo esto por mí?», preguntó. María tomó su mano sobre la mesa. «Porque creo que todavía se puede hacer justicia y porque todos merecemos una segunda oportunidad». En ese momento, ambos sintieron que algo cambiaba. Ya no eran dos extraños unidos por una decisión impulsiva, sino dos aliados en una misión de redención y justicia. «Vamos a necesitar más café», dijo María levantándose. «Tenemos mucho trabajo por delante». Las semanas siguientes pasaron como un torbellino. Para María y Juan, la casa de María se convirtió en un centro de operaciones improvisado, con visitas constantes del sobrino periodista de Lupe y de don Héctor, el abogado retirado. Juan, poco a poco, fue recuperando su confianza con la ayuda de María. Se afeitaron su aspecto descuidado y se cortaron el pelo. Vestido con ropa limpia y bien alimentado, comenzó a parecerse más al ingeniero que alguna vez fue. El reportaje sobre el caso salió publicado un mes después. La historia de Juan, respaldada por la investigación del periodista, causó conmoción en la ciudad. Antiguos colegas de Juan comenzaron a fechablar, corroborando su versión de los hechos. Don Héctor, entusiasmado con el caso, decidió salir de su retiro para representar a Juan. Presentaron una denuncia formal contra la constructora, respaldada por la nueva evidencia que habían recopilado. Para sorpresa de todos, otras familias afectadas por el derrumbe se unieron a la causa. Lo que comenzó como la historia de un hombre se convirtió en un movimiento por la justicia y la seguridad en la construcción. Una tarde, mientras veían las noticias que hablaban sobre el caso, Juan se volvió hacia María. «Nunca podré agradecerle lo suficiente», dijo con la voz cargada de emoción. «Usted no solo me dio un techo, me devolvió mi dignidad y mi propósito». María sonrió, con lágrimas en los ojos. «Y usted me enseñó que a veces un acto de bondad puede cambiar el mundo». Mientras el sol se ponía sobre la colonia Narvarte, María y Juan se dieron cuenta de que esto no era el final de su historia, sino apenas el comienzo de una nueva etapa llena de esperanza y posibilidades. Un año después, María y Juan estaban sentados en la misma cocina donde todo comenzó. En la televisión pasaba un reportaje sobre la nueva ley de seguridad en la construcción. Los medios. ¿Quién hubiera pensado que todo esto saldría de un simple acto de bondad?, reflexionó Juan, ahora rehabilitado y trabajando como consultor de seguridad. María sonrió, recordando aquel día fatídico. «A veces, mijo, la compasión puede mover montañas». Mientras compartían una taza de café, ambos se dieron cuenta de que habían encontrado algo más valioso que la justicia. Una familia elegida, forjada en las llamas de la adversidad y la esperanza.